Es licenciada en Comercio Internacional, líder mexicana, fundadora de diversas empresas que han generado un alto impacto en el ecosistema de emprendimiento nacional e internacional, CEO de Señor Tornillo y CEO de Grupo Águila. Ha representado a México en diferentes cumbres internacionales, como el G20, Young Entrepreneurs Alliance o el Global Social Business, así como el C2 en países como China, Alemania, Australia, Francia, Suiza, Canadá, Argentina y Japón. Es cofundadora de FD Ventures, un fondo de inversión de capital privado que invierte en empresas de alto impacto y de base tecnológica que se encuentra en sectores de industria 4.0, educación y fintech. Actualmente es presidenta nacional de empresarios jóvenes de Coparmex, la primera mujer en 90 años en presidir dicha comisión. Hoy con nosotros, Fátima Montiel. Querida Fátima Montiel, me da mucho gusto saludarte y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Muy contenta de estar el día de hoy, Julio, compartiendo contigo y la verdad es que en esta época de COVID siempre es bueno conversar y hablar de aquellas cosas que a lo mejor y no nos damos la oportunidad de conversar. Qué padre, Fátima. Pues yo estoy muy contento también y muy agradecido de que hayamos podido cuadrar esta conversación. Le llamo conversación porque finalmente yo no soy un periodista, me gusta la comunicación, me he dedicado a los medios, pero visto mucho de ello, pero me gusta conversar y me gusta conocer a personas tan interesantes como tú y también, ¿por qué no decirlo?, seguirles el paso, admirar y respetar su trabajo. Y eso me da mucho gusto, por eso coincidir contigo el día de hoy dándole a conocer a las personas que nos hacen favor de vernos que pues no nada más eres una chica joven, sino que eres una chica superpoderosa. O sea, y superpoderosa en el buen sentido de la palabra, porque te has dedicado a fomentar el apoyo a los pequeños empresarios, a los microempresarios, a los emprendedores y poniendo ejemplo. Así que, Fátima, platiquemos un poquito. Como antecedente, yo le voy a decir aquí a nuestros amigos que tú actualmente eres la presidenta de la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes, pero no nada más te has quedado ahí. Hoy has logrado insertar a México en un circuito ya también internacional, en donde pues te has dado a la tarea de llevar también tu trabajo a la Federación Iberoamericana de Empresarios Jóvenes. Y esto, Fátima, también de una vez para hacerte una gran presentación, debo decirte que el orgullo que tenemos de presentarte en este programa es que después de 90 años eres la primer mujer en encabezar esta presidencia de la Comisión Nacional de Empresarios Jóvenes. Así que, Fátima, bienvenida. Y, Gracias, Julio. y ahora yo te tengo que preguntar como si fuera una consulta médica los antecedentes. ¿Cómo llegas, Fátima? A ver, yo sé que eres una chica dedicada, no podría ser de otra manera. No habrás llegado donde has llegado. Eres licenciada en Comercio Internacional. Sé que tus raíces están por allá, por Durango, en un pueblito pequeñito, desde tus abuelos. Y a ver, cuéntanos cómo está eso. Pues soy duranguense de corazón. A una edad muy temprana, a mí me tocó amar a México estando fuera de México. Es una historia bien interesante porque yo pensaba que mi éxito se iba a hacer en Estados Unidos. Nunca me imaginé en preparatoria que yo fuera a ser presidenta nacional de empresarios jóvenes. Es algo que no pasó por mi mente y fue el resolver, pero fui presidenta desde que estaba en primaria de mi grupo y siempre intentaba romper estructuras, ¿no? Recuerdo, yo estudiaba en una escuela religiosa y éramos puras mujeres. Entonces yo cuestionaba mucho a las madres pues bueno, nosotros también tenemos que aprender a hacer otro tipo, o sea, no solamente ir en búsqueda de pues de la normalidad, ¿no? Que ellos nos decían y hacían un montón de actividades y me gustaba mucho sacarnos de nuestras zonas de confort. Yo creo que las madres a veces me querían mucho y a veces decían, por favor, ya que esta niña salga de esta escuela porque nos está revolucionando aquí a todos. Salgo desde que soy muy chica, toda mi familia vive en Estados Unidos. Mi padre es el único que se queda en México.
no sé, nos quedamos en Durango y todos desde muy chiquitos están en Estados Unidos y siempre he ido a Estados Unidos. No, realmente nosotros no viajábamos mucho al interior de la República, entonces yo no visualizaba mi vida en México. Termino la preparatoria y yo digo, bueno, yo quiero estudiar comercio internacional, me encanta el comercio internacional, siempre quise ser emprendedora, creo que eso es lo único que he tenido claro desde que soy muy pequeña. Soy hiperactiva y esa hiperactividad mis papás siempre la vincularon con actividades, con ordenar, con hacer, con, ¿no? Yo les decía, quiero ir allá. Bueno, pues trabaja. Y yo trabajaba e iba. Entonces, mi papá siempre me decía, oye, todo es posible en esta vida, solo encuentra los cómo sí. Y yo siempre hago, sí, sí, sí. Y bueno, esa hiperactividad me ha llevado a hacer todos los deportes que existen desde muy chica y también a trabajar mucho con los colaboradores. Mi papá tiene una empresa que se dedica a abastecer a las ferreteras en Durango. Entonces, desde muy chiquita, pues yo me metí a los almacenes con los colaboradores a trabajar, ¿no? O sea, hay fotos mías en donde estoy con mi papá trabajando, moviendo mercancía y bueno, yo andaba siempre, esa hiperactividad, esa energía la volcaron en el trabajo y es algo que les agradezco mucho porque en lugar de medicarme como muchos padres de familia lo hacen a sus hijos o ¿no? Les dan medicamento para regularizarlos. A mí me otorgaban herramientas, me otorgaban deporte. Entre el deporte y el trabajo, hasta el día de hoy, mi vida ha permitido que toda esa energía se volque y obviamente pues aprender a manejarla porque a veces es duro vivir con tanta hiperactividad. Sé que haces la carrera y luego te vas, bueno, haces la preparatoria, te vas a los Estados Unidos y regresas a México. Y cuando Sí, regresas a México, empiezan tus hazañas a hacer aquel tema de el señor Tornillo. El señor Tornillo, una cuestión sumamente creativa, emprendedora, innovadora. Eres sí, una adicta a romper paradigmas, y lo empiezas a hacer en casa y por la propia empresa de tu papá. sí. Oye, muy bien. Fíjate que yo en Estados Unidos, algo que me pasó, que todos mis profesores me decían que no era mexicana. Para mí fue pues fue muy fuerte, ¿no? Porque si bien no veía mi vida en México, siempre me he sentido muy mexicana. Entonces ya no soy 100% mexicana. Me decían, bueno, ¿por qué eres puntual? ¿Por qué haces tu tarea? ¿Por qué no hablas como los demás? Y yo decía, ¿de qué hablas? ¿No? ¿Qué México es el que conocen? Eh, y había una clase que se llama speech. Y recuerdo que estuve allá 2 años, ¿no? En la universidad. No terminé la universidad en Estados Unidos porque me regreso con un tema familiar muy fuerte. Dediqué mi vida, dediqué mi tiempo en la universidad a hablar sobre las etnias mexicanas, a narrar cómo en México tenemos más de 180 etnias y cada una de ellas tiene dialectos, tiene arte, tiene cultura. Y entonces, en medida en que empiezo a hablar de México para explicarle a mis profesoras y a mis compañeros, me empiezo a enamorar mucho de mi país, ¿no? Empiezo a decir de que, bueno, sí, o sea, tenemos esto, tenemos el otro y la riqueza y algo en mí empieza a decir, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa, Fátima? ¿Por qué no habías podido visualizar? Yo de niña literalmente, porque a los 15, a los 18, me iba a los pueblos indígenas de misionera y los indígenas me han enseñado mucho. Yo los admiro y los quiero.
y aprendí a hablar de México a través de ellos. Entonces mis maestros estaban en shock, ¿no? Decían, es que ¿por qué nadie habla de México? Que eso es México. Y yo decía, claro que esto es México. Y yo, súper mexicana, comienzo a colaborar con los árabes, que hoy el G20 es en Arabia Saudita, en las próximas semanas. Tenemos una relación padrísima también gracias a todo este cariño que les tengo. Y para mí, esa esencia de México en el extranjero detonó mucho de lo que hoy soy, en entender y reconocer que no nos conocemos, que no terminamos de conocer al país, digo, lo conocemos en los libros, pero recorrer México es enamorarte de él, es entender que tenemos todo para construir, para colaborar. En esencia, Estados Unidos no tiene un cuarto de cultura del que nosotros sí tenemos, ¿no? Y para mí, cuando empecé a entender todo esto, yo dije, ¿qué cosas? Empiezo a trabajar en Estados Unidos bien chica, empecé ya, estaba en un restaurante colaborando. Bueno, yo ya estaba ya armando a los 18 años todo mi desarrollo, y la verdad es que me iba muy bien, yo estaba muy contenta. Mi mamá se enferma, me doy cuenta que mi mamá está enferma en México, tenía un tumor en el cerebro. Cuando me doy cuenta de esto, pues vengo a ver qué pasa, veo que las cosas están mal, renuncio, yo estaba becada en un 100% en Estados Unidos, renuncio a mi beca, renuncio a todo, yo digo, pues de qué me sirve si mi mamá está mal, ¿no? O sea, no sabíamos cuánto tiempo le quedaba de vida y me regreso a Durango. Y la verdad es que fue para mí fuerte porque pues desde niña me visualizaba en Estados Unidos. Yo estaba cumpliendo el sueño que hay veces que todos tenemos y nacemos con ciertos patrones y paradigmas, pero la vida va cambiando y en medida en que va cambiando esa resiliencia de la que hoy todos hablamos, creo que desde una edad temprana la debemos de desarrollar, no frustrarnos y que sea esa la ventaja competitiva que tenemos todos los jóvenes mexicanos. Creo que eh, el que la vida te dé la oportunidad de reconocer que es lo más importante, que es tu salud y tu familia, eh, por lo menos para los mexicanos es algo esencial, ¿no? Es algo que no tiene ni un valor, ni un título en lo más mínimo. Y en lo personal, mi familia es lo más importante. Regreso a Durango, regreso a México, y fue bien fuerte el cambio, porque pues en Durango no había comercio internacional, solo había una universidad con comercio internacional. Y yo recuerdo que decía, ok, Fátima, no importa, o sea, no importa donde sea, tú vas a aprender, ¿no? O sea, vengo a aprender este mundo y comienzo a estudiar, pero en México, pero a la par que estudio, em, emprendí y al año me convertí en presidenta de Empresarios Jóvenes en Durango. Entonces, o sea, era una locura. Yo no sé cómo hice que eso funcionara, que fue muy disfuncional, evidentemente. Emprender es bien difícil en una industria ferretera porque hay muchos paradigmas alrededor de este mundo en donde se piensa que todo es empírico y al ojo del buen cubero y la tecnología, pues, ¿cómo va a caber en este sector, ¿no? Y me divertí un montón, fue bien difícil. Después de que emprendo, a los 3 años ganamos el Premio Nacional de Alto Impacto porque transformamos y digitalizamos la industria ferretera en el norte de México. Eres, Fue eres gracias. bravísima, mi querida Fátima. A ver, vamos a recapitular un poco. Fíjate, regresas por condiciones particulares, efectivamente estaba yo enterado, regresas por la bondad también de estar y dar prioridad en tu vida a lo que es más importante, que es la familia, tomas una decisión congruente, tu vida siempre ha estado rodeada del bien común como principio y aquí lo pusiste en práctica de manera maravillosa, empezando por donde se debe de empezar. Regresas y pues, el destino te tenía reservadas mejores hazañas aún. O sea, la verdad es que alguien de tu edad que ha estado en el G20 como joven emprendedora, que ha estado en la Alianza Global para Negocios Sociales, en el C2, en países como China, Alemania, Australia,
O sea, la verdad es que, a ver, digo, y eso porque si no, no quiero dar a conocer todo tu pasaporte, pero la verdad que has estado por todos lados y sí, empiezas a transformar y te empiezas a hacer notar por el emprendedurismo y por la innovación, Fátima. Innovar no es sencillo, en cualquier campo. Yo entiendo que en el sector ferretero seguramente tendría sus retos, pero innovar requiere creatividad, requiere compromiso, requiere lo que tú hacías, volver a meterte a la bodega con tus compañeros de la empresa a hacer vivos los procesos y los procedimientos, a contagiar una cultura y de ahí es donde empieza toda tu vida. ¿Te has dado cuenta? Sí, qué padre lo reflexionaste. Sí, un poco, Y un yo luego me poco. preocupa porque, por ejemplo, veo ahorita la pared que está atrás de ti, o es muy chica o hay muchos reconocimientos. O sea, vas a necesitar o ampliar esa pared o dejar de ganar reconocimientos porque qué barbaridad. Fíjate que más que reconocimientos, cada uno tiene una historia. La verdad es que los reconocimientos han de estar en un cajón, y sí hay como un montón, pero es una historia, cada cuadro tiene una historia y es la historia de los retos que hemos atravesado en la empresa. Es una historia, va narrando, porque hemos tenido muchos retos y han sido es el reconocimiento del grupo, de los colaboradores, de los proveedores, de clientes, de lo que nos permiten ser y hacer, porque nosotros trabajamos para aportar valor a toda nuestra cadena de suministro y no solo por transacciones económicas. Eso es algo que nos permite despertarnos y decir, yo hago lo mejor en mi día a día, en mi minuto a minuto, no por una transacción, porque por la transacción se hace y yo creo que el dejar de llenar el bolsillo de forma práctica o el ego y reconocer a ti mismo en los porqués y para qué eran bien importantes. Entonces, cada uno va narrando lo que a nosotros nos ha conmovido. Sí, y acá tenía, bueno, esta es mi oficina, aquí es en donde ocurren las magias, pero a mí me encanta crear y me encantan los equipos, es algo que yo disfruto un montón. En general, siento que lo más importante para mí siempre son los equipos, ¿no? O sea, Claro. tanto mis colaboradores como los equipos voluntarios con ahora en la presidencia nacional, los disfruto. Lo que más disfruto es ver cómo crecen y se desarrollan y cómo entran diciendo, no se puede, y en 4, en 3 meses ver cómo entre todos transformamos ideas, industrias. Y eso es algo bien bonito porque es entender que todos tenemos habilidades y dones, pero hay veces que nos cuesta reconocerlos. Entonces, creo que es posible un México eh, más humano, pero necesitamos volver a la esencia de la persona. Se nos olvida mucho esa esencia. Y a pesar, yo siempre les digo que de los números, que me encantan los números y soy medio pragmática, lo admito, a pesar de los números, mm, es más profundo el sentido del empresariado o es una vocación que me lleva. Eh, Fátima, yo te preguntaría, ¿qué significa para ti? Bueno, primero, ¿por qué creer en México, Fátima? ¿Por qué creer hoy en este México? Porque a pesar que tenemos una población con sin duda un rezago económico, educativo, eh, eh, con una polarización que hace mucho daño a un país lleno de oportunidades, ¿no? Porque como emprendedora entiendo que la crisis y los problemas son oportunidades y alguien tiene que venir a solventarlos y no necesariamente un partido político. Yo he participado de forma activa como ciudadana en enseñar y sobre todo que
en enseñar y sobre todo que mi generación y las otras generaciones despertemos y no estemos viviendo como habitantes. Este país necesita ciudadanía, entendiendo que somos 129 millones de habitantes y yo creo que si bien nos va, solo participamos 30 millones en procesos electorales. Y esto no habla de un partido político, esto habla de que no entendemos para qué funciona el Senado, para qué funcionan los diputados. En lugar de que estén legislando, queremos que estén repartiendo despensas. Para mí, la única forma de erradicar la pobreza es con la generación de riqueza. Necesitamos un país lleno de empresas volcadas con responsabilidad social y que su responsabilidad social y con todo el respeto no sea plantar árboles, que es algo que como ciudadano tenemos colaboradores, que se vea en la ética con lo que hacemos negocios. La corrupción es de dos, no es solo de un Estado. Y yo creo que todos exigimos y queremos, y siempre les digo, todos queremos tener privilegios, pero no obligaciones. Y yo, si vivo en México, tengo la obligación de ser un ciudadano. ¿Por qué creer? Porque somos muy talentosos, Julio, porque tenemos mucho que aportarle al mundo y porque realmente el viajar, yo he recorrido México como presidenta 2 veces, me aventé todo el país y lo único que sucedió es que me enamoré más. O sea, es, yo les digo a todos los ecosistemas de emprendimiento del país son tan diferentes que pensar que necesitamos solo una solución ante adversidades, ante oportunidades locales tan diversas, pero también entender y reconocer que el propio país podría competir con la Unión Europea si entendemos la vocación de cada municipio, de cada estado, y hacemos que esa vocación económica aporte valor a su ciudadanía y esa ciudadanía despierte y que también se involucre en gran medida en la sociedad. Necesitamos tanto gobierno como sea necesario y tanta ciudadanía como sea Sea posible. posible. Y Ujú. eso es nuestro gran reto, que siento que hace falta a veces voltear a ver, ¿no? Como todos queremos la casa del vecino, los Estados Unidos, hasta que volteemos a ver la riqueza que tenemos en el sur, la riqueza que tenemos en el norte, en el centro, este, es algo impresionante. O sea, la biodiversidad. Imagínate, Julio, si tuviéramos un Estado de Derecho, lo que podríamos hacer en materia de trazabilidad, de transporte, de turismo, es impresionante. Entonces, a veces siento que nosotros mismos no creemos en este gran país y es despertar conciencia, es decirles, sí, he recorrido el mundo, me encanta y tenemos grandes aliados en todo el mundo. He tenido oportunidades de vivir en muchos países. No sé por qué siempre me quieren sacar de México, pero yo soy mexicana, yo quiero vivir en México y yo voy a vivir en México y eso es algo que tengo bien claro, Julio. Oye, Fátima, sí, efectivamente, cuando vemos, yo también soy un convencido de que nuestro país, claro que vale la pena. Vamos, soy un profundo enamorado de México. También he tenido oportunidad de recorrerlo al menos 8 veces de manera completa. Las campañas presidenciales siempre te permiten conocer un país con todos los rostros posibles, unas más y otras menos, muy emocionantes todas ellas. Y bueno, y los medios de comunicación, a mí me tocó también presidir toda la red de radiotelevisoras y difusoras educativas y culturales de México. Entonces, pues desde Canal 11, Canal 22, Radio Educación, el IMER y todo esto, y cada sistema, el sistema duranguense de radio y televisión, o el sistema zacatecano de radio y televisión, todos estos, y la verdad es que te encuentras gente súper talentosa, maravillosa, efectivamente, si nosotros pudiéramos potenciar todo lo que encontramos en México
y y tuviéramos un Estado de Derecho, bueno, pues imagínate, el país no nos lo acabamos, hombre. Somos potencia. Países completos de Europa caben en algunos de nuestros estados. O sea, si Sí, dimensionamos desde ahí la fuerza laboral, la creatividad así es. nacional, el ingenio. O sea, si el mexicano pusiéramos en marcha la capacidad que tenemos de hacer memes para ponerla en bien en favor del trabajo, seríamos líderes mundiales en lo que quieras, ¿no? O sea, tenemos ingenio, talento, compromiso, vocación, actitud. O sea, tú vas a cualquier parte del mundo, nadie te recibe como te recibe el mesero en México, como te recibe el del hotel. O sea, tenemos una actitud maravillosa. Sí, sí, la verdad es que es un país que tiene mucho que aportar y a mí siempre me preguntan, ¿no? El representante de México me dicen, bueno, Fátima, podrías tener Estado de Derecho, mejor educación. Eh, Creo que la tecnología nos da la oportunidad de colaborar con estos países, de poner el talento mexicano en otros países, pero hoy necesitamos una invitación de mexicanos en el extranjero, de mexicanos que nos quedemos a transformar muchas realidades, porque si bien es sencillo irnos, hoy México necesita que nos quedemos y no es un trabajo sencillo, no será en un 2021 sencillo en la parte económica ni Estado de Derecho, pero que en la vida que no cueste vale la pena realmente, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, pues me voy a un país más tranquilo, ¿no? Canadá, tenemos todos contactos, vámonos, allá ya está todo hecho, tengo buena educación, mis hijos tienen salud, tendrían todo. Yo lo que les digo es, pues qué padre, si esa es tu esencia y es lo que realmente quieres, adelante. Yo te invito que esa vida la vivas en este país y si hay algo que no te gusta, que te metas a transformarlo, porque hoy necesitamos eso, necesitamos quedarnos, dejar de quejarnos y comenzar a actuar. Y no importa en el ámbito, yo como empresaria, como activista, como políticos, tú difundiendo, ya dejar esa polarización que tanto daño nos tiene a todos. Yo les digo, híjole, a veces no sé qué es peor que entre nosotros mismos nos expresemos de esa forma como mexicanos, entre fifís y chairos, que se me hace terrible que alguien se exprese así de los demás. Eh, a ver, el dinero no es malo cuando entendemos que es un medio, no es el fin, y que se tiene que generar empresa y que en medida en que más empresarios emprenden y confían en este país, mayor empleabilidad vamos a tener, porque si no, no existe un programa social que pueda sostener de forma permanente a una población sin ingresos. Totalmente, totalmente. Coincido totalmente contigo y me emociona escucharte en ese positivismo y en esa petición y convocatoria de respeto, porque efectivamente esta división absurda nos está llevando a límites insospechados y es muy fácil destruir el tejido social y es muy difícil volverlo a reconstruir. Entonces, pues sí, deberíamos de dejar de esas cosas de lado. Pero oye, Fátima, platícame, ¿cuánto tiempo dura la presidencia nacional de empresarios jóvenes? ¿Cuánto es el periodo de tiempo que dura? Usualmente dura 2 años. Yo ya terminaba el año pasado y Gustavo de Hoyos me pide continuar con el equipo. La verdad es que hemos conformado un equipo nacional e internacional que pues está rompiendo muchos paradigmas al interior de la propia confederación. Eh, Estoy en marzo, ya me toca terminar, me decían justo antier, de que, oye, quédate otro año. Y dije, no, ya. Es, para mí, ese
otorgar espacios y liderazgos para que más jóvenes puedan crecer y desarrollarse es de suma importancia. Usualmente son 2 años, yo voy por mi tercer año, pero estoy bien contenta del equipo que se conformó. Es un equipo que va a trascender en la Confederación, que es un equipo que llegó para quedarse, para estar en los centros empresariales, para incidir en los consejos, los órganos de gobierno de este sindicato patronal que es tan importante para México. Hoy, después de toda esta experiencia, que sin lugar a dudas es una experiencia que marcará para siempre tu vida, porque pues, es un tema padrísimo, has hecho lo que muy poca gente no había podido hacer, has innovado, has involucrado gente, has hecho un gran equipo, has puesto el nombre de México en alto. Terminas eso y qué, ni modo de que tus días sean de que te bañas y te desocupas, ¿verdad? O sea, yo creo que debes de tener 10,000 proyectos ya en puerta. Sé que eres una conferencista, pero más allá de eso, ¿qué planes tienes? ¿Dónde ves tu futuro? Pues como definitivo, tengo muchos planes en la empresa. La verdad es que traemos un crecimiento exponencial, muy apasionada. Creo que si hay una palabra que define a Fátima es apasionada y me dediqué en cuerpo, alma a la Confederación en estos 3 años. Se queda un equipo muy consolidado. Son 58 presidentes los que tenemos en todo el país. Tenemos una representación nacional y aparte le dijimos todo Iberoamérica, todas las organizaciones juveniles de empresarios en Iberoamérica los lleva la Comisión Nacional. Participamos en la OIT, en la ONU, con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenemos un espacio importante en la OCDE en donde pues no solo es ir a sentarnos, es ir a discutir, ¿no? Estos think tanks, yo siempre les digo, oigan, necesitamos bajar. Construimos algo que para mí me motivó mucho, los capítulos universitarios, y era crear células de ecosistema, todo lo que aprendemos del Fondo de Población, de la OECD, bajarlo a las universidades públicas y privadas. Hoy tenemos 300 capítulos universitarios en todo el país. Tenemos 2 semanas que hicimos nuestro Summit Nacional con un hackathon. Dentro del Summit, más de 15,000 jóvenes participaron. Yo les dije, bueno, ya se pagó los 3 años en el ver cómo las intergeneraciones, o sea, estaban Gustavo de Hoyos, Pepe Medina, Guadalupe La Vega, los consejeros, la comisión ejecutiva, la confederación, presidentes de centros empresariales, estaban presidentes de jóvenes, los universitarios, todos colaborando a favor de todos, ¿no? Aprendiendo de todos. Yo creo que ahí fue cuando dije, eso era, necesitábamos crear puentes para poder activar, porque también nosotros somos como esos tiburones, a veces de algunos empresarios ya muy consolidados que cuestionamos, porque los startups, cuando los metes al mundo de los grandes corporativos, los incomodan y los incomodan para bien, para que transformen y sean mejores condiciones. A Fátima le espera, yo creo que años de forjar en una parte patrimonial. Tengo aspiraciones en la Confederación en un largo plazo, lo que me obliga a conformar un patrimonio que respalde esas aspiraciones. Yo, en lo personal, comulgo y vivo los principios de Coparmex, me mueven mucho. Y bueno, voy a participar como consejera nacional, voy a seguir participando en el área internacional. Tenemos un proyecto muy grande con el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Confederación y CEMEX, que comenzamos en enero. Y nuestra intención es ir a los lugares de mayor pobreza y violencia y poner en práctica el emprendimiento social
y ayudar, ¿no? ¿Cómo podemos reducir ese estándar pues de violencia tan fuerte que vivimos en el país? Hay que ponernos a producir, hay que ponerlos a que entiendan sus habilidades. Sobre todo, yo siempre he expresado que en medida en que entendemos nuestros talentos y nos reconocemos como personas que pueden dar y aportar, todos tenemos algo que aportar y recibir. Yo creo que a veces muchos dicen, no, yo no tengo nada que aportar. Sí, sí tienes algo que aportar y sí tienes algo que compartir. Pues yo creo que siempre seré espero, si la vida me permite, en la vida, ser una activista empresarial y social, ¿no? Que me encanta vivir, o sea, me encanta, quiero dedicar un poco más de mi tiempo a, al deporte, a la empresa y a la familia, porque como bien sabrás, en los últimos 2 años y medio me la viví en todo el país, viajando, volando y dando conferencias. Gracias a todas las personas que me invitan a dar conferencias. Yo creo que en mi vida había dado tantas conferencias como las he dado, pero nunca lo he hecho por dinero, la verdad. Siempre lo que he cobrado en mi vida conferencista se lo dono a las universidades que me invitan, no a la universidad, se lo dono a los jóvenes que tienen un proyecto, que siempre ponen la excusa de los recursos. Y hay muchas formas, Julio. Yo creo que hoy el que como mexicanos le otorguemos esos espacios, ¿no? Tanto necesitan muchos jóvenes, tanto en las universidades como en la vida empresarial, pues logrará transformar. Veo un 2021 bien complicado, Complicado, claro. muy polarizado, en donde necesitamos muchas buenas voluntades, mucha humildad. Y a veces me sorprende cómo el ego de pocos nos tiene tan divididos, lejos de buscar un bien común, buscan un bien personal. Y hay que levantar la voz, hay que tener la firmeza de decir lo que se tiene que decir sin miedo, ¿no? Oye, Fátima, ¿nunca has pensado en la parte política? Hago política, Julio. Bueno, Siempre he yo sé hecho que sí, política. todos hacemos política en esta sociedad, pero me refiero ya en la participación en una posición parlamentaria o en una posición de un partido político. No, la verdad es que me han invitado, me mueve, no lo voy a negar, me mueve mucho porque yo entendí mi vocación en una edad temprana, que es transformar, concientizar y unir para lograr el bien común. Esa es mi vocación, ¿no? Yo entro a un lugar y voy a intentar transformar o el que el lugar me transforme. No, yo Este, creo que va a acabar siempre, tú vas a ser motor de transformación siempre, pero eso me da mucho gusto, pero pero esa incidencia, creo que hoy necesitamos más sociedad civil y necesitamos más empresa, porque si bien la participación en general, ¿no? En los partidos políticos, nunca he estado en ningún partido político, la verdad es que, y lo digo con todo el cariño, porque tengo algunos pocos amigos que puedo decir que son de algún partido y que tienen realmente esa vocación de servicio. Existen, pero hoy necesitamos más sociedad. En medida que la sociedad se mueve y se conmueve en esa transformación y en esa libertad de decir, de hacer, me encanta a mí construir ecosistemas de emprendimiento y desarrollarlos. Creo que entender que, y siempre se los he dicho, ¿no? Que gobierne aquel que estudió para gobernar y el que estudió para comercializar, para fomentar el desarrollo económico y empresarial. Si cada uno nos dedicamos a lo que nos corresponde, pues hay que
que transformar. Ahora me dice, oye, ¿por qué se mete Coparmex en tantos temas públicos? Y yo, mira, Porque es tan la sencillo, Julio, tú confederación me patronal darías... más grande del país, pues digo, ¿no? Pues, No, pero esta es una explicación para los jóvenes mm, bien fácil. ajá, Julio, ¿me darías el 30% de tus ingresos sin pedirme ninguna explicación? pues claro que no, Pues eso hacemos todos mexicanos con el gobierno. claro. Y por eso tenemos que involucrarnos, porque es el socio mayoritario sí, de Bueno, todos. bueno, déjame decirte que en mi caso el 35 y duele como no sabes, duele muchísimo. O sea, cada día 17 yo digo, Dios santo, ¿y en qué lo veo reflejado? ¿Y en qué lo ¿No? vemos reflejado, Julio? Y sobre todo que piensan que están dándole un lugar incorrecto al generador de riqueza, que todos los Totalmente, programas sociales no los otorgan ellos, son otorgados por la generación de ingresos de todos los contribuyentes y que esa generación viene de las pymes mexicanas, que ese es un totalmente. valor que nos falta reconocer mucho. Totalmente, mi querida Fátima. Oye, a ver, para terminar, porque prometí ser prudente con tu tiempo. A ver, te preguntaré una cosa. Eres cofundadora de un fondo de inversión. Y Sí, esta cofundación habla otra vez de la Fátima que nos gusta ver, que es congruente, emprendedora y que pone ejemplo. Sobre todo que inviertes en empresas de alto impacto y de base tecnológica. Y eso está muy padre. Eso está muy padre porque es ser congruente con lo que nos has venido exponiendo esta tarde. Cuéntame un poquito de eso. ¿Por qué la industria 4.0? El tema, a ver, el tema de educación, yo sé que resulta obvio, ¿verdad? Pero ya espero que no nada más para ti, para mí. Me gustaría contagiar a muchos más que toman decisiones en este país, el valor de la educación. Y la educación la tomo como todo, ¿eh? Educación escolarizada, meritocracia, Fátima, meritocracia, emprendedurismo, o emprendimiento. También tendría que tomar en cuenta cívica. No puedes tú pensar que este país, caray, se va a llegar a comportar y va a acabar la brecha del divisionismo y de referirnos unos a los otros con ese desaseo que hoy está surgiendo y con esa polarización, si no hay siquiera educación cívica, ¿no? Respeto a tu bandera, a tus símbolos patrios, a tu himno nacional. Dios mío, ya me oigo como el tío Julio, pero no te quiero espantar, pero la verdad es que todos estos valores pues cimentan una nación y cimentan una sociedad, ¿no? claro, y es bien importante. Fíjate que yo me comienzo a estudiar cómo los países transformaron realidades y fueron exponenciales. Y bueno, Silicon Valley fue uno de los casos que todos hablan. Sin embargo, hay un ecosistema que es aún y que está teniendo mayor relevancia, que es Tel Aviv. Y entonces me empiezan a llamar mucho, entre tanto viaje y me gusta preguntar mucho. Creo que a veces se me pasa la mano, pero siempre estoy preguntando, ¿no? En el, ¿cómo sí, cómo sí, cómo lo hacen, qué hacen? Soy curiosa. Creo que más que inteligente, me defino como curiosa en todos los sentidos. Y me Bueno, doy cuenta que, es que es inteligente ser curioso, sí, es ¿no? verdad, andar preguntando y estudiando. Y me doy cuenta que la forma de transformar la economía venía mucho del venture capital y que México, siendo un país con tantas oportunidades en materia de inversión, fuimos pioneros en la ley FinTech. Y es una ley que hoy las empresas no están tomando en cuenta en materia de startups, ¿no? Que fue bien difícil, pero pues somos pioneros en Latinoamérica en la ley. Y los viajes, digo, bueno, a ver, y eh, me pongo a estudiar private equity y me pongo a estudiar cómo funcionaba, me voy a varios países a entender cómo funcionaba el ecosistema, porque me gusta estudiar el libro, pero también quiero ir a ver si es La real o práctica, no. ¿no? Pues claro. Bueno, a ver, Este, Israel te da una lección de vida desde
cómo convirtieron un desierto en una potencia de Eso, autoconsumo y consumo, pero también de producción, de abasto, cómo lograron eh, hacer toda la parte de alimentación y de agricultura y de hidroponía, y tú ves un Tel Aviv y ves un Israel, que vamos, ya quisiéramos nosotros. Digo, no es que no lo tengamos, es que podemos tenerlo o lo tenemos. claro, y nosotros no tenemos un desierto, Y nosotros no tenemos tenemos que decir, tenemos todo. todo. Exactamente. Sí, y me pongo a estudiar el tema, y encuentro, me encantó, ¿no? Porque mucho este tema se divide en varias etapas y es levantar empresas, es levantar compañías. Y a mí me gusta levantar compañías. O sea, la gente me ha dicho, bueno, tú es muy extraño porque usualmente las curvas en este mundo, lo que le llamamos la curva J, que J, es ujú, mientras claro. levanto esta curva, eh, en cuanto cruzo el valle, ¿no? De la muerte de los startups, que es Que, levantarlo, que es donde pues fracasan la gran cantidad de startups en el mundo, ¿eh? O sea, en es en donde ese, fracasan ahí es porque donde ahí se olvídate, trabaja dicen, 24 horas. claro, y es donde dicen, ya no puedo, esto no era para mí, me equivoqué, Sí, y adiós, sí. Ujú. pues a mí yo descubrí que es lo que más me gusta. O sea, a mí me gusta levantarlas. Ya cuando tienen estructura, bueno, pues ya contratas un CEO y le Sí, pones un ya, board claro. y vámonos. Y fue muy divertido entenderlo, ¿no? Porque mis emprendimientos empezaron así como muy pequeña, levanté empresas, después las dejé en manos de directores, y luego, bien pequeña, antes de ser presidenta, me pasa que cuando ganamos el premio, todo lo que yo quería para la empresa en materia digital comienza a suceder, comenzamos a conformar los equipos, comenzamos a cumplir. Yo decía, cuando lleguemos a esta facturación, ya vamos, entonces empezamos, todo se empezó como a cumplir, a cumplir, a cumplir. Y luego dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? O sea, tengo 20, poquitos años, 5 años tenía, 24 años tenía, y dije, no, es que no, o sea, yo necesito más. Y me acuerdo que mi familia me decía, no, ¿cuál más? O sea, trabajas 12 horas al día, ¿qué más quieres? Y yo decía, no, es que esto no está bien, o sea, es que ¿cómo puede ser todo? Yo sé que eh, hay más, ¿no? No era un tema económico, ojo, es porque a mí me gusta hacerlo. Entonces, cuando descubro que el venture capital es invertir en compañías y levantarlas, digo, bueno, o sea, ya listo, ya me vi, soy la más feliz en ese mundo. Eh, y entre varios fondos que conozco, comenzamos a identificar proyectos cuando hicimos eh, y que es uno de mis mejores amigos, ¿no? Que entendimos que la educación, la industria 4.0 y fintech era lo que queríamos invertir, aprender, porque son las industrias del futuro. Yo le digo, hay una industria que me interesa mucho que es la edutech, porque tenemos 200 años sin innovar en la educación, pensando que la forma catedrática de aprendizaje es la única, cuando está comprobado que el ser humano no aprende por una cátedra. Y es por eso que tenemos a tantas personas frustradas con la vida, porque queremos que todos piensen y aprendan igual. Y me decía, bueno, encontremos proyectos EduTech y entre todos estos, ¿no? Que empezamos a ver un montón de... Yo estaba feliz, o sea, soy la más feliz con los emprendedores frustrados. Yo decía, no, esta es la etapa más divertida, o sea, te lo juro que esto es lo que te va a dar todo, te va a dar la resiliencia, el motor. Me dice, no, es que a veces tengo que trabajar más de 8 horas. Y yo, no, compadre, tienes que trabajar 15 Claro. y te despiertas y vives Y sigues y, y, pensando sábados, domingos, en la madrugada, monotemáticamente y monobsesivamente, hasta que sí, sale. ¿no? O sea, no hay forma de que esto sea fácil, sino cualquiera lo hace. Y es divertido aparte. Y fue como dentro del fondo invertimos en una empresa que se llama Sofía XT, que ahora he tomado un rol bastante interesante en Sofía. Yo creo que después hay que platicarlo.
Sofía, por sabiduría, es una empresa en donde rompe el esquema educativo que centra a la persona como el motor de. Y déjame te explico rápido cómo funciona esto. La forma cognitiva de aprendizaje del ser humano tiene una inteligencia múltiple. Todos tenemos una inteligencia diferente. Algunos somos visuales, otros somos kinestésicos y eso está bien. Eso no significa que seas más o menos inteligente. Es que la forma en la que tu cerebro entiende es diferente y diferente es bueno. Pero tendrías que tener un profesor para cada niño que le da a la que su inteligencia le permite aprender. No es cierto. La tecnología con ciertos algoritmos y robots nos permite identificar la inteligencia y en función a la inteligencia permitir que el niño detone todas sus habilidades. Dábamos solo clases de matemáticas, más de 30 millones de ejercicios. Hoy tenemos 2,000 profesores involucrados en Sofía. Yo tengo un poco más de 4 años que me metí a Sofía y la verdad es que cuando me metí no pensé que me apasionara tanto. Hoy creo que, a veces digo, es que a mí me falta tiempo para terminar todas las cosas y los emprendimientos que tenemos, ¿no? O sea, la gente me dice que no sé qué hacer, y digo, no, bueno, o sea, ¿cómo te explico? Que lo que no has descubierto mejor es tu vocación, porque hacer y que hacer hay mucho. Y lo que hacemos es, llevamos clases con gamificación. Entonces yo entro, Aprenden jugando, ¿no? Aprenden jugando. sí, aprenden jugando, yo me meto, identifican mi inteligencia, el algoritmo, y ese Claro. algoritmo me empieza a dar clases. Dábamos solo clases de matemáticas, la pandemia vino a exigirnos, hoy tenemos 8 materias, tenemos inglés, tenemos lectura y ¡Qué comprensión, barbaridad! ¡Qué padre! porque las personas no comprenden. Leemos, pero no comprendemos lo que Sí, estamos leemos sin leyendo. comprender, claro. Y ese ha sido algo bien interesante. Entonces ahorita me veo muy metida en el tema educativo. Quiero bajar la tecnología a las escuelas públicas. Platicando con la OCDE, nosotros traíamos a la prueba PISA, ¿no? Como una de las pruebas que Sofía se sometió y todos, prueba, no, México no tiene, ¿por qué la PISA está bien difícil? Yo no está difícil, es que, ¿por qué quieren quitarnos un estándar internacional? Hay que anhelar estándares internacionales, porque hoy necesitamos mexicanos De en clase México con mundial, una pues perspectiva claro, claro, internacional. claro, global, Y claro. damos clases, somos globales, somos locales con la tecnología. Y hoy damos clases en las primarias, secundarias y preparatorias en todo el país. Ha tenido un crecimiento en el sector privado muy fuerte. Nuestra intención en el 2021 para adoptar escuelas públicas, digitalizarlas, darles infraestructura y darles educación de calidad. Yo creo que hoy el sector privado tenemos que unir esfuerzos para poder dar clases de mucha calidad a las escuelas públicas. Así que estaré bien metida en la educación y no vamos de juego. Creo que no hay que, en medida en que las generaciones que vienen les damos una educación de calidad, este país sí se va a transformar. Claro que sí. Querida Fátima, hay tantas cosas que platicar y que de veras es un placer escucharte y escucharte con esa fuerza, con esa convicción. Lamentablemente el tiempo se nos acaba, pero hemos de seguir platicando. La verdad es que, fíjate, no estaba yo equivocado. Pensé que poder conversar contigo iba a ser altamente ilustrativo y el objetivo se ha logrado. La verdad que lo he disfrutado tremendamente y espero podamos seguir conversando. Yo finalmente te diría que eres un gran ejemplo para las nuevas generaciones y no nada más para las nuevas generaciones, también para alguien como nosotros. Yo soy un caballero de la edad media, o sea, tengo 50 años, pero te escucho hablar y nos motivas a todos.
y eso es muy padre. Entonces, pues la verdad te felicito y te agradezco enormemente tu tiempo para este espacio. Hombre, Julio, encantada y lo que pueda sumar, estoy lista. Pues yo creo que hay mucho por hacer, querida Fátima. Hoy la tecnología nos ha jugado rudo, hemos batallado con la conexión, pero no quise suspender la conversación porque es sumamente interesante. Entonces, además, me pondré a prueba en mi capacidad de edición y esto saldrá bien. Pero te agradezco enormemente, querida Fátima. Te agradezco mucho y te agradezco también todo lo que haces por nuestro país, que es muy bonito. Gracias, Julio, y pues encantada de compartir, también aprender de ti un montón. Gracias, saludos a todos. Gracias, hasta pronto.